Bueno, hoy entonces nos corresponde a los marcadores tumorales. Esta sería la cuarta unidad. Con esto terminaríamos la primera parte antes del primer parcial. ¿eh? Recuerden, después de esta clase, que es la de la semana que viene, se las estoy subiendo el sábado, pero es la del miércoles que viene, creo que es miércoles 21, o miércoles 22, bueno, ya he perdido la noción del tiempo, miércoles 22 me parece. Bueno, el 29 tenemos una clase de repaso y ahí vamos a hacer simulacros del examen y después tenemos el primer parcial. Muy bien, entonces vamos a hablar de los marcadores tumorales. En realidad los marcadores tumorales han sido diseñados para una determinada patología, que como su nombre lo indica ya se imaginarán que es el cáncer. Por lo tanto, vamos a hablar de esta patología cáncer. Bueno, empezamos como siempre con la definición. Cuando nosotros hablamos de cáncer, en realidad no nos referimos a una sola patología, sino que es un grupo de muchas enfermedades. Todas ellas se caracterizan por tener cosas en común. ¿Cuáles son? Y acá yo se las puse. Hay una alteración morfológica y funcional celular. ¿Qué significa esto? Bueno, que la célula cambia tanto su forma como su función. La célula tumoral se va a diferenciar de la célula normal porque va a tener aspectos morfológicos diferentes, eso es lo que se ve al microscopio. Ustedes seguramente el año que viene creo que tienen hematología y van a ver el cáncer de la sangre, que son las leucemias, y van a ver las diferencias celulares, morfológicas, pero también funcional. Las funciones de la célula cambian. ¿Qué otra característica? Bueno, la proliferación descontrolada. ¿Eso qué significa? La célula tumoral tiene la característica de crecer mucho más rápido que una célula normal. Por eso entonces logra ganarle a las células normales e ir ocupando su lugar. Tiene además la característica de la invasión, ya vamos a ver eso en detalle, qué significa. Invade otros tejidos y produce las famosas metástasis. El proceso por el cual se produce el cáncer es lo que se denomina la carcinogénesis. En realidad, hoy sabemos que una célula normal, para transformarse en una célula tumoral, no es que se transforme en un segundo, le va a llevar un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque hay un proceso molecular de múltiples pasos. ¿Qué significa? Que la célula va a ir variando lentamente en muchas de sus características. Ahora bien, no todos los cánceres se comportan igual. Hay algunos que nosotros decimos son más agresivos porque rápidamente se va formando la célula tumoral, mientras que otros son mucho más lentos. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que hay cambios, tanto genéticos como epigenéticos. Ustedes ya tuvieron genética, ya saben a qué me estoy refiriendo. Los cambios genéticos son los cambios del ADN. Las células van a mutar y van a variar su ADN. Pero también va a haber cambios epigenéticos. Quizás esta palabra es nueva para ustedes si no la vieron en genética. ¿Qué son los cambios epigenéticos? Bueno, los investigadores están descubriendo que cuando se desarrolla el cáncer, no solo hay cambios en el ADN, hay cambios de otras moléculas presentes en el núcleo que también influyen. Ejemplo típico, las histonas. ¿Se acuerdan de las histonas cuando vieron ADN? Que el ADN en el interior del núcleo está enrollado formando el cromosoma. Para poder enrollarse lo hace alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Entonces los investigadores han descubierto que a veces el inicio del cáncer no es por alteración del ADN, es por alteración de estas histonas. Esos son
Es un ejemplo de los llamados cambios epigenéticos. Finalmente, todos estos cambios, ¿qué producen? Alteran el balance entre los distintos procesos en el interior de la célula. La proliferación, la diferenciación, el envejecimiento, la apoptosis, todos procesos que son normales en cualquier célula se encuentran alterados en la célula tumoral. Muy bien, hablando de la génesis, ¿cómo surge el cáncer? Bueno, acá vemos es lo que se conoce hasta el momento de las probables causas. Hay cosas que ya han sido totalmente determinadas. Por ejemplo, la acción que tienen los rayos ultravioletas, ustedes habrán escuchado muchísimas veces en los medios de comunicación, los dermatólogos nos dicen a qué horario y cuánto tenemos que estar bajo la exposición solar. ¿Por qué? Porque sabemos que los rayos UV producen mutaciones en las células que las transforman en células cancerosas. Las radiaciones ionizantes, ahí tenemos los típicos ejemplos en la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que posteriormente dieron lugar, además de las muertes, de tantos cánceres. Justamente, ¿por qué? Porque las radiaciones ionizantes producen mutaciones en las células y las transforman en cancerosas. O el ejemplo mucho más reciente, seguramente ustedes vieron la película de Chernobyl. Aún hoy siguen apareciendo muchos pacientes con cáncer en estas áreas del mundo. Bueno, lo que llamamos los carcinógenos ambientales, sustancias tóxicas generadas ya sea por la industria, por los autos, aunque hoy en día todo eso, lo que nosotros llamamos la polución, todas ahí hay sustancias que se saben que son cancerígenas. Otras sustancias químicas como los agroquímicos, los pesticidas, también hay estudios que buscan los conservantes, los aditivos de los alimentos, pueden generar sustancias que son cancerígenas. La herencia, eso también ya está determinado, que hay cánceres que son hereditarios. El tabaco, bueno, también eso todos los que fuman lo saben. Los medios de comunicación viven hablando de la relación entre tabaco y cáncer, porque el tabaco, cuando se enciende un cigarrillo, se generan sustancias que son tóxicas y que son cancerígenas. Los virus también, se ha comprobado que pueden producir cáncer. Muy bien, ahora ustedes ahí ven cómo se va dando todo el proceso. Desde la célula normal aparece una célula tumoral que va creciendo, va ganándole el lugar a las normales hasta que produce el cáncer metastatiza y va a otros tejidos. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos de la célula tumoral o célula cancerosa? Bueno, algunas cosas ya se conocen. Ahí yo les puse algunas de las que más frecuentemente conocemos de los cánceres. En este caso, fíjense, habla de una célula del cáncer de páncreas, pero la podemos extrapolar a cualquier célula tumoral. Pierden el control del crecimiento, esto que yo les contaba, crecen mucho más rápido que las células normales. Se independizan de los factores de crecimiento. Si para que una célula se desarrolle a lo largo de su vida, van a influir sobre ella lo que se llaman factores de crecimiento. En cambio, la célula tumoral se hace independiente de estos factores. También altera el ciclo celular, se hace resistente a la apoptosis. ¿Se acuerdan qué era la apoptosis? La muerte celular programada. Toda célula en algún momento va a ir a la muerte. En cambio, la célula cancerígena resiste a la apoptosis. Pérdida de la necesidad de anclaje, es decir, que la célula normal en general es como que se identifica con las que son como ella, entonces se unen, se adhieren. En cambio, la célula tumoral pierde esta capacidad de adhesión.
de manera tal que puede rápidamente salir e ir hacia otros lugares. Bueno, hay alteraciones tanto desde el punto de vista del fenotipo, es decir, de cómo se ve la célula y de su plasticidad. Una cosa muy interesante, algo les voy a contar, es la inmortalidad de la célula tumoral. También hay cambios en la estructura y en las funciones y alteraciones tanto bioquímicas como metabólicas en la célula. Ahora bien, ¿cuál es la limitación de todo este conocimiento? Que bueno, si bien se conocen muchos de los cambios que va sufriendo la célula tumoral, no ha podido ser descubierta hasta el momento ninguna característica de la célula tumoral que le sea propia y que no la tenga una célula normal. De manera que cuando atacamos a la célula tumoral, cuando el médico le pone una terapia al paciente, en realidad los médicos suelen decir, es como tirarle una bomba atómica. Lo que voy a tratar es de destruir todas las células tumorales, pero también el médico sabe que muchas células normales también se van a destruir. Porque todas esas sustancias, todo, ya sea que sea con quimioterapia o con rayos, siempre se destruyen las células cancerosas, pero también se destruyen las células normales. Hasta ahora no conocemos nada que solo sea propio de la célula cancerígena y que atacando eso que es propio logremos destruir a la célula cancerígena y no tocar a las células normales.